y no de depósito. Y luego tenemos la fluorita, un yacimiento, un mineral que es fundamentalmente hidrotermal, asociados con yacimientos con pegmatitas, con granitos y demás, y en el cual, que es el fluoruro de calcio. Estos son tres de los haluros más importantes que tenemos. Acá podemos ver algunos de los, digamos, de los cloruros más importantes o más conocidos, y podemos ver, en primer lugar, halita. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la composición química. Fíjense, son todos minerales de composición química muy sencillas. Acá tenemos halita, silvita, carnalita, bichofita y salmiac, ¿no es cierto? Tanto la halita, que es el cloruro de sodio, la silvita, que es el cloruro de potasio, carnalita es el cloruro de magnesio y potasio hidratado, bichofita, otro un cloruro de magnesio hidratado, y el salmiac, que es un cloruro de amoníaco típico de este tipo de ambientes de fuentes termales o sublimados volcánicos. Las durezas, como dijimos recién, por debajo de 3, son todas durezas muy bajas, que van entre 1 a 3, como vemos en el caso de los cloruros. Los pesos específicos en el caso de los cloruros son muy bajos también, están por debajo de 2 prácticamente, entre 1,5 y 2. Los colores en general son incoloros o blancos, pero pueden estar teñidos accidentalmente. La carnalita aparece siempre con un color tirando rojiza, aunque puede también estar blanca. Todos tienen rayas blancas, todos tienen brillos vítreo, y la mayoría son cúbicos, por lo menos halita, silvita son cúbicos, lo mismo que el salmiac, y carnalita y bichofita son rómbicos. Ahora vamos a ver, dentro de estos minerales, los más importantes. Y dentro de esto tenemos la halita, que acabamos de ver sus características. Ahí tenemos dos cubos o clásicos cubos de halita, un mineral sumamente importante, ¿no es cierto? Porque, bueno, sal, la mayoría, digamos, el mayor referencia para sal siempre es la halita, la sal gema, y cuando tenemos la oportunidad de verla en salares, sobre todo en ambientes donde se forman geodas dentro de los grandes salares, se la puede encontrar en hermosos cristales cúbicos, como lo que pueden apreciar en estas dos imágenes que tenemos acá. Recuerden que la palabra sal, primero que nada, la halita es el único mineral comestible. O sea, no solamente es comestible, sino que lo comemos todos los días. No hay comida, ¿no es cierto?, que nos lleve, como dicen por ahí los chefs, la inexcusable sal. O sea, es el mineral por excelencia. Antiguamente, la palabra salario, los romanos pagaban, ¿no es cierto?, los sueldos se pagaban en sal, en bolsitas de sal, y de ahí viene la palabra salario, que se usa hasta el día de hoy. Y obviamente que, si bien hay lugares donde hay enormes cantidades, nosotros tenemos una de las mayores concentraciones mundiales de halita. En realidad, la Puna Argentina, digamos, los Andes centrales, es una de las provincias halíticas más importantes del mundo, hasta el punto que tenemos el Salar de Atacama, que es la mayor concentración de halita de todo el planeta Tierra, puntual, en un solo punto, con más de 3.000 kilómetros cúbicos de este mineral. Obviamente que es un mineral que se ha formado a partir del cloro como gas volcánico y del sodio como metal alcalino, que proviene, ¿no es cierto?, de la destrucción fundamentalmente de los feldespatos y de otras rocas, de otros minerales petrogénicos. El sodio se termina meteorizando, destruyendo de los feldespatos, y finalmente con el cloro van a formar el cloruro de sodio y van a dar este mineral de tanta importancia económica y de tanta importancia industrial como es el caso de la halita. Vamos a pasar a otra imagen, y acá podemos ver, digamos, ya hablando de la halita continental, la que nos interesa fundamentalmente a nosotros, a pesar de que tenemos tanto, uno de los puntos que hay que tener en cuenta es que la halita, como les dije, se forma tanto en ambientes marinos como en ambientes continentales, y así como en el fondo del mar Mediterráneo se han encontrado espesores de casi 2 kilómetros de halita, también tenemos espesores de la misma magnitud en el Salar de Atacama, donde se han cortado columnas completas de halita de casi 1.750 metros o 1.754 metros de espesor. Acá tenemos una foto del famoso Salar de Uyuni,
10.000 kilómetros cuadrados con una capa de alita completa en superficie, más la alita que hay en profundidad. Luego tenemos salares de la Puna, donde se cortan las famosas, donde se hacen las famosas estas piletas para hacer lo que se llama la sal de cosecha, o sea, donde la salmuera, fíjense que acá en el caso de las salmueras de la Puna, están concentradas, mientras que el agua de mar tiene 28 gramos por litro, en la Puna están entre 300 y 400 gramos por litro. O sea, si evaporamos un litro de salmuera de la Puna, obtenemos casi medio kilo de sal, mientras que si evaporamos agua de mar, solamente obtenemos 28 gramos. Entonces, esto es la gran diferencia entre una salmuera marina y una salmuera, digamos, de origen, o sea, lo que es agua de mar, y lo que es una salmuera de un salar continental. Es muy importante destacar de que en los salares hay toda una historia geológica y climática registrada, que está marcada por estas capas blancas y por estas capas marrones, que representan periodos más húmedos y periodos más secos en la evolución de un salar. Acá tenemos el cono de Arita, el salar de Arizaro, y dentro de los salares vamos a tener varias, bueno, acá tenemos una forma en que se poligona, lo mismo acá, la poligonación de la costra salina. Después Rocío les puede dar una clase sobre todo lo que es estructura de superficie de salares, que es parte de su trabajo de tesis. Y acá tenemos un dibujo de un salinero, los clásicos salineros de la Puna, que están cortando panes de sal. Es muy interesante destacar que la actividad de los salineros en la Puna es la actividad minera más antigua y se remonta a más de 600 años. Ya cuando llegaron los españoles, ya se cortaba sal tanto en los salares como sal de roca en los cerros laterales de los salares. Una cosa que es muy importante destacar es que los salares de la Puna, hay dos tipos de salares. Esto tiene mucho que ver con todo lo que es el origen y la evolución de las salmueras de litio, y que son los salares maduros. Un salar maduro, por ejemplo, es el salar de Arizaro, en donde no solamente hay sal en superficie, sino que hay cientos de metros de profundidad de sal. Un salar maduro es el que tiene no solamente sal en superficie, sino también sal en profundidad. En cambio, un salar que no es maduro es un salar que tiene una renovación permanente de su costra salina. Todos los años se puede renovar la costra salina, como pasa en Uyuni, como pasa en Salinas Grandes y otros ambientes de la Puna. Simplemente para mostrar fotos históricas, esto lo hemos visto también en las clases de la optativa. Sí, acá una lengua glaciaria que estaba todavía activa en la década del 80. Acá se lo ve al doctor Viramonte, el doctor Omarini y un minero de la Puna, Crescencio Casimiro. Y ahí se puede ver, ¿no es cierto?, el tema de la explotación de panes de sal típica en el salar de Pastos Grandes, en este caso. Todo este salar actualmente está tomado para la producción de salmueras de litio. Y acá tenemos una vista del salar de Atacama. Fíjense, un salar realmente extraordinario. Como les decía recién, este salar que tiene un núcleo, digamos, lo que se llama el depocentro del salar, tiene 100 kilómetros por 30 kilómetros y 1 kilómetro de profundidad, todo formado por alita. Ahí vemos una foto superficial del salar con la cordillera volcánica de los Andes al fondo. Este salar es, digamos, la concentración puntual más grande de todo el planeta Tierra de sal. Y todo eso es producto de que todo el drenaje orogénico, todo lo que es el drenaje de la cordillera, parte de lo que se infiltra de la Puna Argentina y demás, termina en este foco que es el salar de Atacama, donde se evapora, generando esta gran concentración de alita y también las enormes reservas de litio que hay en el salar, donde se han encontrado, mientras que nosotros en la Puna nuestra tenemos valores de 600 ppm, en el salar de Atacama tenemos valores arriba de 1000 ppm de litio. Y acá en la punta sur del salar, en esta península que se ve aquí tienen, ¿no es cierto?, las grandes explotaciones de salmueras de litio. Se han encontrado valores de hasta 6.000 y 7.000 ppm de litio en las salmueras. Este es un clásico salar maduro,
O nosotros antiguamente con Igarzábal habíamos definido salares cristalinos y salares terrosos. Bueno, este sería un salar típico, salar cristalino, lo mismo que el salar de Arizaro, en la Puna Argentina, por ejemplo. Acá tenemos, como les decía, otra vista desde superficie, con las costras salinas, y lo mismo acá se puede ver, esas costras completamente rugosas. Acá se pueden ver claramente todo lo que son las explotaciones de las salmueras del salar, o sea, todo lo que es la salmuera fósil y cómo se van evaporando para conseguir una concentración de litio que permita de ahí extraerlo para obtener las distintas sales de litio. Caso del cloruro de litio, que sería un elemento que no lo encontramos en forma natural en los salares, pero podemos fabricar industrialmente, que es lo que se hace acá en Güemes, con lo que hace la firma Livent o FMC, Mineral Altiplano. Y acá se pueden ver, por ejemplo, esas piletas de litio, esas piletas de evaporación de salmuera para la concentración de litio. Un tema que es sumamente importante es que todos los salares nuestros, tanto la Puna como la Puna Atacama, están, digamos, han sido en un momento durante el Mioceno, han sido grandes salares, muchísimo más grandes que los salares actuales, pero que la compresión andina ha producido su acortamiento y ha generado esto que se ve acá, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, la cordillera de la sal en el salar de Atacama, que es la misma cordillera de la sal que nosotros tenemos en el borde oriental del salar de Arizaro y en el borde oriental del salar de Antofalla, que es una cadena que tiene más de 100 kilómetros en Arizaro y después sigue en Antofalla, y que es toda una cadena de sal de roca y de yeso. Esto es muy importante. Tenemos grandes depósitos de yeso y grandes depósitos de sal de roca en estas cadenas. En el caso nuestro, tenemos, por ejemplo, además de Arizaro, lo que mencionábamos recién, o sea, todas las zonas de Pato Grande, también tenemos la formación Pozuelo en la cuenca de Pato Grande, en donde es toda una formación de alita, que vemos acá, la vemos acá, la vemos acá, con algunos rasgos pseudocárticos, y esta es digamos, digamos, toda una evapofacies de alita, luego tiene también capas de yeso, y arriba de todo están los boratos de la serranía en Siges, que bueno, ya veremos cuando llegue la clase 6, que es la clase de la sistemática de los boratos. Vamos a pasar a la próxima. Fíjense, acá se puede ver claramente cómo se encuentra en ese cuerpo que les mostraba recién de Pasto Grande, en la formación Pozuelos, cómo se ve la sal de roca. Acá tenemos a un geólogo trabajando ahí en el muestreo de esa sal de roca, y acá hay dos vistas cercanas donde se puede ver, ¿no es cierto?, estas coloraciones negras por materia orgánica, y bueno, esta zonación que tiene la alita, y que en este caso es una alita de entre 7 y 8 millones de años de antigüedad del periodo Mioceno, dentro de lo que sería la formación Pozuelo. Bueno, otra cosa que es muy importante a tener en cuenta de la sal es que la sal es muy rara su comportamiento en la naturaleza. Por empezar, es un mineral, ¿no es cierto?, que tiene la misma solubilidad en agua caliente que en agua fría. Generalmente todas las sales o los minerales o lo que sea tienden a ser mucho más solubles en agua caliente, ¿no es cierto?, precisamente por la temperatura. Pero en el caso de la sal, eso no importa demasiado porque tiene la misma solubilidad. Y otra cosa que tiene la sal es una gran capacidad de fluir, para dar dos cosas que son interesantes. Una son los domos de sal, y otra, como lo vemos por acá, digamos, no son muy buenos los dibujos, pero no importa, que es cuando simplemente la estructura se deforma, va empujando desde abajo, una capa de sal que se va estrujando y va empujando hacia arriba, y la otra son los diapiros, que es cuando la sal directamente rompe la estructura geológica, y pueden salir desde gran profundidad. En el Golfo de México, por ejemplo, hay capas de sal que están cerca de 10 kilómetros de profundidad, y la sal fluye
en estos grandes diapiros. ¿Y cuál es la importancia de estos domos y diapiros? Simplemente que son trampas para el petróleo. Acá tenemos, por ejemplo, claramente, en un yacimiento típico, tenemos, ¿no es cierto?, el agua, sobre el agua flota el petróleo y sobre el petróleo flota el gas. Entonces, cuando uno hace un pozo petrolero, este gas y este petróleo están entrampados, o sea, la sal es la que actuó para producir esas trampas del petróleo. Lo otro que es interesante, que se da en algunas montañas del mundo, caso los Montes Sagros de Irán, es que directamente los domos esos de sal explotan en la superficie y forman lo que se llaman glaciares de sal. Esto que estamos viendo acá son glaciares de sal. O sea, simplemente es sal que llegó a la superficie y se derrama como si fuera un glaciar. Nada más que está formado por sal y el ambiente, ¿no es cierto?, como verán, es un ambiente completamente árido. Esto es como para tener una idea de todo lo que significa el mundo de la sal, que acá lo estamos viendo súper sintético. Vamos a ir a ver entonces ahora otros minerales que ya, por ejemplo, en este caso, son minerales más esencialmente marinos, de secuencias marinas, de cuando un mar se evapora casi completamente y después de que ya precipitó todos sus carbonatos, o sea, las calizas, los sulfatos, el caso de los yesos y el cloruro de sodio, todo el potasio que más se va concentrando, el potasio y el magnesio, van a empezar a cristalizar en secuencias marinas, vuelvo a repetir para no confundirse, van a empezar a precipitar minerales como son las sales potásico-magnesianas, entre ellas la silvita, la carnalita, la bichofita y otras más que ya les voy a mostrar. Pero las más importantes son silvita y carnalita, que son las que forman estos depósitos y que tienen un enorme valor porque digamos, son la principal fuente mundial para la obtención del potasio. Y el potasio, como ustedes saben, y ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, es un elemento clave en la agricultura. La agricultura necesita 3 elementos fundamentales, que son el nitrógeno, el potasio y el fósforo. Bueno, en este caso estamos viendo el potasio. Entonces, nosotros en la Argentina tenemos un yacimiento que se llama Río Colorado, que está en la provincia de Mendoza, que es uno de los yacimientos mundiales de sales potásicas. Está más o menos unos 1.200 metros y fue descubierto por YPF cuando perforaba para petróleo. Ahí lo tenemos. Luego tenemos acá, bueno, simplemente otra imagen de silvita y algunas de las características, ¿no es cierto? Bueno, una de las cosas que es muy interesante destacar en todos estos minerales es las características organolépticas. Fíjense que está acá, sabor salado amargo versus la halita, que es salado. Esto es una de las características que ayuda a distinguirla, sobre todo cuando la halita y la silvita se imaginan que son un escloruro de potasio, otro escloruro de sodio, las dos tienen prácticamente, las dos son cúbicas, las dos tienen más o menos las mismas características, pero cuando están en los afloramientos, una de las maneras de distinguirla es precisamente por sus características organolépticas, o sea, agarrar un trocito y pasarle a la lengua y sentir el sabor. Los animales en el campo lo saben perfectamente, y por ejemplo en los Pirineos, las cabras y las vacas van y pasan solamente lo que es más palatable para ellas, que son justamente la sal, o sea, el cloruro de sodio, y dejan en relieve lo que es el cloruro de potasio, y ahí se lo puede distinguir fácilmente a uno del otro. Una manera elemental y simple de distinguir sales es justamente por sus características organolépticas, sobre todo cuando son incoloras, cuando son todas cúbicas y cuando la composición química no podemos distinguir un catión del otro. Luego tenemos acá, simplemente para mostrar, carnalita y bichofita, que son el cloruro de potasio y magnesio, la carnalita, el cloruro de magnesio, la bichofita. La bichofita tal vez un mineral que le suene más, porque es el mineral, el producto que se consigue también cuando se trata las salmueras de litio, y que en el caso de Atacama
todas las rutas y los caminos de Atacama se han consolidado usando este mineral bichofita, que han quedado perfectamente, ¿cómo se dice? Como si estaría asfaltado el camino. En ambientes áridos se puede usar bichofita para asentar los caminos y dejarlo como si fuera pavimento. Acá tenemos, bueno, las características químicas y tenemos cómo se presentan estos dos minerales en la naturaleza. Bueno, una clásica cuenca, ¿no es cierto?, que comienza con una fase eusínica, ¿no es cierto?, con generación de materia orgánica, una capa negra de materia orgánica. Luego empieza una fase evaporítica con la precipitación de las distintas sales. Primero, ¿no es cierto?, podrán ver acá en los dibujitos. Acá tenemos, primero en realidad se presentan acá los carbonatos, las calizas, y luego, ¿no es cierto?, tenemos yeso, anhidrita en este caso, la sal gema, los cloruros, y finalmente las sales potásico-magnesianas, que acá las tenemos con estos cuadraditos en verde en el centro. Y luego, ¿no es cierto?, la colmatación de la cuenca. Esta es la evolución normal, en este caso de una cuenca marina con conexión con el mar, hasta que se corta esa conexión y ya pasa a ser una cuenca de tipo continental. Acá tenemos los clásicos, lo que se llaman los ojos de buey o bulay en inglés, y en donde se puede ver esta zonación que les mostraba recién de los carbonatos en los bordes, ¿no es cierto?, el yeso y finalmente los cloruros en el centro. Esto es un tema simplemente de la solubilidad. Entonces, todas las cuencas nuestras, si nosotros queremos saber cuál es el depocentro, tenemos que mirar dónde está concentrada el cloruro de sodio, digamos, la halita, porque eso es lo que se junta, lo que se va más al centro. Acá, bueno, lo mismo, son dos cuencas, una tipo ojo de buey, otra más tipo lágrima, ¿no es cierto?, con un ingreso de agua por este lateral, y esta es una cuenca completamente cerrada. Acá tenemos un ingreso, digamos, una conexión, o sea, por un lado una cuenca totalmente incomunicada, con patrón concéntrico, y por otro lado una cuenca, ¿no es cierto?, que tiene una entrada de agua y va dando una variación lateral de los materiales. Son dos modelos, hay muchos modelos, pero en principio los más importantes son estos dos que tenemos acá. Y el que más usamos generalmente son los bulay, que pueden ser simétricos o asimétricos. En la puna generalmente son todos bulay asimétricos. Y una curiosidad de las cuencas de los salares de la puna es que también ingresa otra sal más aquí, que son los boratos, que ocupan posiciones intermedias entre los carbonatos y el yeso, o entre el yeso y la sal, digamos, la halita. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo también en otras de las clases de sistemática. Esto es uno de los ejemplos más importantes a nivel mundial, lo que fue el mar de Sestein. Acá lo tenemos, el mar de Sestein, que abarcó gran parte de lo que hoy es Alemania, y donde se produjo toda una secuencia sedimentaria, de la cual tiene un manto muy importante de vaporitas, que las tenemos acá, el Sestein, ¿no es cierto? Y que esas evaporitas es donde se ve una secuencia completa de carbonatos, sulfatos, o sea, de yeso, ¿no es cierto?, cloruros, o sea, halita, y luego, ¿no es cierto?, las sales magnesianas, y finalmente, al final de todo, boratos marinos, en el tope de la secuencia, boratos marinos magnesianos. Acá algunas vistas de cómo se presentan en superficie ese tipo de sales potásicas y magnesianas. Hay muchas columnas de estas, yo saqué esta que encontré en internet como para que tengamos una idea de qué se trata el famoso mar de Sestein. Lo vamos a escuchar nombrar cuando hablemos de boratos marinos, lo vamos a escuchar nombrar siempre, y además, ¿no es cierto?, ha sido el gran proveedor de vaporitas de Alemania, que Alemania llegó a exportar a muchos países de Europa,
que no tenían prácticamente estos tipos de sales. Acá se puede ver una lista de los, como les decía, hay varios otros minerales, los minerales evaporíticos más comunes. Ya hemos hablado de halita, el cloruro de sodio, de la silvita, el cloruro de potasio, carnalita, que es el cloruro de magnesio, potasio y magnesio hidratado. Y después dentro de los sulfatos tenemos la anhidrita, que es el sulfato de calcio, igual que el yeso, nada más que el yeso hidratado. La polihalita, que es un sulfato de calcio, potasio y magnesio. La kieserita, que es un sulfato de magnesio, igual que la epsomita, nada más que esta tiene una molécula de agua, y la epsomita, que ya la veremos cuando veamos sulfato, tiene 7 moléculas de agua. Pero también tenemos como minerales, todos estos son minerales evaporíticos, también tenemos la trona y el natrón, acá está el natrón, el carbonato de sodio con deca hidratado, el equivalente, ¿no es cierto?, de la mirabilita y del bórax. Acá, curiosamente, se han confundido y no le han puesto las 10 moléculas de agua al bórax, por lo que estoy viendo. Y acá tenemos los nitratos también. Acá hay unos errores en esta columna, pero bueno, cosas que pasan. Yo las copié y las pegué, pero recién me estoy dando cuenta que tiene algunos errores. Acá faltan 10 moléculas de agua en cada uno de estos que están acá. Pero bueno, ahí tenemos entonces algunos de los minerales evaporíticos comunes. Un otro mineral que es curioso, ¿no es cierto?, es el salmiac, que es el cloruro de amonio. El cloruro de amonio. Recuerden que siempre se está discutiendo la génesis de los nitratos, hay más de 50 teorías. Bueno, una de las teorías es que gran parte del amonio vendría, de los nitratos vendría de este tipo de fuentes, ¿no? Pero bueno, es una de las tantas posibilidades. Acá tenemos algunas vistas de cómo se presenta el salmiac y el ambiente clásico de formación, que son fumarolas, fuentes termales, etcétera. Bueno, acá tenemos, ya pasando a otro campo distinto, vamos a ver los minerales que son de metales, en este caso un cloruro de un metal precioso, como es el cloruro de plata, que es la clorargirita o que era argirita, mineral sumamente importante. Vamos a hablar bastante, podríamos hablar bastante de esto porque tiene un interés muy, muy grande. Y el otro que es menos importante, pero que ha tenido también su importancia, digamos, industrial, que es el cloruro de mercurio, el calomelano. Justamente el calomelano, una de las características organolépticas es que es dulce, igual que el bórax, es dulce, dulzón, pero hay que tener cuidado porque es un mineral venenoso. La clorargirita, digamos que ahí tenemos dos muestras de clorargirita, es lo que antiguamente los mineros llamaban la plata córnea. Cuando escuchen hablar de plata córnea, que acá en el norte de Chile tuvimos yacimientos muy, pero muy importantes, caso de Chañaral o de Guantajaya, eran depósitos donde se han encontrado grandes concentraciones de plata, tanto plata nativa como sulfosales de plata, pero muy abundante el tema de los cloruros de plata, más concretamente, ¿no es cierto?, estas llamadas platas córneas, donde también aparece yodargirita y bromargirita, que ya la vamos a ver enseguida. Las características, digamos, más importantes, como les decía hace rato, era el peso específico. Estos minerales, por tener cationes pesados, son minerales pesados. O sea, la clorargirita tiene 5,6 y el mercurio, que es un elemento químico muy pesado, 7,1. Tienen durezas muy bajas, entre 1 y 2, y los colores son gris perla, grisáceo pálido, o blanco, incoloro, gris, amarillento, en el caso del calomelano. Nosotros tenemos acá calomelano y un lindo cristal de cinabrio, o sea, de sulfuro de mercurio, que ya vimos en alguna clase pasada. La raya en general es una raya blanca y el brillo tiende a ser adamantino. La clorargirita o clorargirita cristaliza en el sistema cúbico y el calomelano lo hace en el sistema tetragonal. Obviamente que si uno encuentra estos minerales hoy son muestras mineralógicas de colección que valen muchísimo como muestras mineralógicas,
nadie se le ocurriría, ¿no es cierto?, explotar esto como mineral, porque ya no son menas, porque ya han quedado, digamos, generalmente están en la parte de oxidación, en la parte superficial de los yacimientos minerales, y obviamente es lo primero que se explotó en alguna época. Eh, Mauro, no sé si querés que hagamos un alto o seguimos directamente, porque ya hemos perdido media hora. No, yo le diría que sigamos directamente. Bueno, y terminamos antes de última, Sí, sí. porque es cortita la clase, así que. Bueno, Ujú. el próximo mineral que tenemos es muy bonito, un mineral muy lindo. Nosotros lo hemos encontrado acá en la Puna Nuestra, lo hemos encontrado en la zona de oxidación del yacimiento de Tacataca, que es la gran estrella minera que tiene Salta, el pórfido de cobre, oro, molibdeno de Tacataca. La tacamita es un oxicloruro de cobre, acá tienen su fórmula, tiene una dureza de 3 a 3,5, la misma dureza que tiene, por ejemplo, la anhidrita, tiene un peso específico de 3,7 y lo que la caracteriza, ¿no es cierto? Y que puede llevar también a confundirla con otros minerales de cobre de color verde, como malaquita o como puede ser antelerita o brocantita, ¿no es cierto? Es este color verde brillante a verde oscuro. Eh, Obviamente, por ejemplo, si hacemos la prueba con ácido clorhídrico, en el caso de la malaquita va a reaccionar por ser un carbonato, en el caso en este caso no va a reaccionar. Tiene una raya pálida, verde manzana, y el brillo sí es de adamantino, o sea, brillo de diamante, recuerda adamantino, a un brillo vítreo. Cristaliza en el sistema rómbico. Yo le he puesto acá varias muestras, no solamente, bueno, acá tienen una enorme cantidad de tipos diferentes de atacamita, un mineral muy valioso para los coleccionistas de minerales, para los museos, para las colecciones, que vuelvo a repetir, nosotros lo tenemos, si bien toma es un mineral que tiene el nombre del propio Atacama, recuerden que antes la puna argentina se llamaba puna de Atacama, es muy común en Chuquicamata y en todas las minas, en todos los oxidados de cobre superficiales del desierto del norte de Chile, donde hay mucho cloro en el ambiente y eso favorece la generación de estos minerales de cobre asociados con el cloro. También, ¿no es cierto?, tiene valor porque digamos, no solamente se la encontró en antiguas cuentas de collares hechas por los indígenas, sino que hasta el día de hoy todavía se puede usar para hacer ciertas artesanías o ciertas cuestiones, digamos, de estos adornos que se pueden hacer con la tacamita. Acá tenemos una linda muestra, también un lindo ejemplar de atacamita, y una cosa que es muy interesante es, bueno, así es más o menos la forma en que se puede presentar asociada con otros minerales de cobre, con carbonatos y sulfatos de cobre, aparece la atacamita. Y una cosa que es muy curiosa es la Estatua de la Libertad, que está toda convertida en superficie en atacamita. Esta estatua era una estatua de cobre que originalmente la donó Francia a Estados Unidos por la libertad, justamente, como estatua de la libertad, pero con el agua marina que sopla del mar, del río Hudson, ha ido soplando un agua, una brisa, digamos, con mucho contenido de sal, y esa sal la alteró, formó este cardenillo superficial en la estatua, y cuando se hizo el análisis vio que en gran parte todo esto era atacamita. Ahí tienen una formación de un mineral, curiosamente que no es un mineral, porque al ser antrópico, digamos, no tiene, digamos, no pasa, no cae en la categoría de minerales como todos sabemos, pero de todas maneras es atacamita lo que hay ahí, lo mismo que lo que encontramos en la atacamita que encontramos en los desiertos. Bueno, y ahora pasamos ya a un mineral que tiene un gran valor industrial, también un gran valor mineralógico, que es el caso de la fluorita. Y acá lo vamos a tratar conjuntamente con criolita. Y vamos a ver por qué. La criolita hoy ya es solamente un mineral de colecciones rarísimas, ya no se encuentra en yacimientos para nada de este mineral, pero vamos a ver la importancia que tiene la criolita. Por ahora vamos a arrancar mencionando que la fluorita es el fluoruro de calcio,
dijimos que tiene una dureza 4 y está en la escala de dureza de Mohs, un peso específico de 3,2. Tiene muchos colores, yo he puesto algunos acá, por ejemplo este color amarillo tirando a un amarillo ámbar, este color verde oscuro, este color, el más común de todo, el más conocido, son las fluoritas de colores violetas. También están esta florita, pero esta acá está simplemente porque le han puesto luz ultravioleta para ver fluorescencia. También ahí el profesor Mauro les puede hablar, ¿no es cierto?, de floritas negras que encontró él en su zona de tesis. O sea que hay muchísimas coloraciones de este mineral. La raya es blanca, el brillo es vitrio y cristaliza en el sistema cúbico. La florita es un mineral muy, muy importante como mineral de mena, porque es uno de los fundentes más conocidos. O sea, hay muchos minerales que son fundentes, los boratos también son fundentes, pero la florita es uno de los que se lleva todas las estrellas. ¿Qué significa fundente? Si no lo dijimos, lo explicamos ahora. Son simplemente minerales que agregados a las menas metalíferas, en los hornos de fundición, bajan el punto de fusión. O sea, si en lugar de fundir a 1000, va a fundir a 800 o 700. Ese es el gran valor que tienen los fundentes. También hay fundentes que tienen la propiedad de separar cosas. Ya vamos a ver, por ejemplo, en el caso, cuando veamos los óxidos, ¿no es cierto? Y veamos las menas de ilmenita, titanita, hay minerales que permiten separar, ¿no es cierto?, el hierro del titanio. En el caso, ¿no es cierto?, de los boratos, el bórax tiene la propiedad de que permite, ¿no es cierto?, separar todo lo que es fundir el bórax y separar todo lo que es la parte de la escoria del bórax, o sea, toda la impureza, separarla y correrla, digamos, hacia los bordes del crisol. En el caso de la florita se ha usado siempre como una mena de fundente, sobre todo en menas de hierro, y después, ¿no es cierto?, obviamente es el mineral por excelencia para hacer, obviamente, el ácido fluorhídrico, se hace con la florita, para obtener el gas flúor, y se utiliza también para todo lo que significa el teflón, todo lo que son sartenes de teflones, antiadherente. Es un elemento químico fundamental en la vida diaria, ¿no es cierto? Porque lo tenemos todos los días en el dentrífico cuando nos cepillamos los dientes, porque es un elemento químico fundamental para la salud dental, pero también en exceso produce lo que se llama fluorosis y que directamente quema los dientes, o sea que hay en su justa medida. Entonces, de la florita en la Argentina, por ejemplo, los yacimientos más importantes se encontraban en el Río Negro, en lo que se llamaba la mina Delta en Río Negro, y acá en el norte argentino estaba una mina en Catamarca, en la Sierra de Ancaste, que es la mina Dal, que se explotó durante muchísimos años y que eran unas vetas pegmatíticas con florita, y sobre todo florita de este tipo. Hace unos cuantos años hubo un congreso de mineralogía que utilizó la florita de la mina Dal como ejemplo de un mineral, digamos, mineral muy, muy vistoso. Es un mineral de mucho valor para los coleccionistas también de minerales. Así que bueno, se pueden hacer muchas cosas con el tema de la florita, pero una de las cosas que no se nos puede escapar es de que es un mineral de la escala de dureza, ¿no es cierto? Y que tiene esta propiedad de ser un fundente muy valioso. El otro mineral es la criolita. La criolita, que es el fluoruro de aluminio y sodio, que tiene una dureza de 2,5 a 3, un peso específico de 3, que tiene un color, acá la tienen, color blanco, grisáceo, parduzco y puede llegar a ser hasta negra, una raya blanca, un brillo vítreo enalcarado, cristaliza el sistema monoclínico. Como les decía, este mineral, si bien es uno de los poquísimos fluoruros que hay en la naturaleza, tuvo un valor trascendental en el siglo XIX, cuando se descubrió de que utilizando criolita como fundente, se podían tomar las rocas bauxíticas, o sea, las rocas ricas en aluminio, los barros de aluminio, y se podían fundir
y se podía aislar el aluminio metálico. Eso podemos ver ahora enseguida, y eso es lo que llevó, digamos, a que sea el mineral por excelencia, el fundente por excelencia de la industria del aluminio. Acá lo tenemos, estos señores, Holly y Gerold, fueron los que se dieron, los que encontraron de que utilizando criolita se podía obtener de las menas de bauxita. Esto es una mena de bauxita, como ven son barros tropicales ricos en aluminio, así como nosotros tenemos las tierras coloradas en Misiones que se han formado, ¿no es cierto?, por los basaltos que van dejando esa costra ferruginosa que va dando lugar, ¿no es cierto?, a ese depósito lo llamado la piedra Tacurú o Itacurú. En el caso de decir, cuando son la roca original, era una roca rica en aluminio, se forman bauxitas. La palabra bauxita viene de una localidad de Francia que se llama Baux, y de ahí nacen las primeras, digamos, bauxitas, y fueron estos que digamos, más o menos al mismo tiempo, hubo unos franceses y unos norteamericanos que descubrieron, digamos, este proceso. Pero hoy en día, digamos, se funde, digamos, con la criolita, se funde la mena de bauxita, y usando la criolita como fundente, y se obtiene algo tan importante para la industria como es el aluminio, en el cual lo tenemos todos los días en las latitas de aluminio. Acá tenemos, fíjense, estos rollos de láminas de aluminio, con el cual se construye, ¿no es cierto?, bueno, de todo lo que es construcciones y miles de usos, gracias a pero obviamente lo más importante, ¿no es cierto?, que estamos viendo acá, es las chapas de los aviones. O sea, no podríamos construir la carrocería de los aviones si no tendríamos precisamente aluminio. Y como el aluminio no está en la naturaleza libre, no está como elemento metálico, el trabajo lo hizo el hombre para conseguir aislarlo, y para eso utilizó a este mineral llamado criolita, con el cual obtuvo el aluminio metálico, con el cual se pueden fabricar tantas miles de cosas en la vida moderna. Bueno, y ya estamos llegando al final, así que por suerte hemos podido recuperar el tiempo perdido. Después podemos seguir con las preguntas, así no. Dos minerales que, como les dije hace rato, también se pueden encontrar junto con las platas córneas, o sea, con la clorargirita o querargirita, que son la yodargirita, o sea, el yoduro de plata. Vuelvo a repetir, fíjense en la simpleza de las fórmulas químicas, y la bromargirita, que es el bromuro de plata. Dureza muy baja, 1,5, 2,5. Peso específico siempre alto, porque estamos hablando de plata, 5,7, 6,4. Los colores, acá he puesto 4 ejemplos de yodargirita, 4 ejemplos de bromargirita. Los colores de la yodargirita son gris perla, amarillo. En el caso de la bromargirita son tirando de amarillos, tirando a verdosos. Tienen un brillo, un brillo graso resinoso. Cristaliza el sistema hexagonal en el caso de la yodargirita y cúbico en el caso de la bromargirita. Bueno, y finalmente unas conclusiones para leer y comentar. Entonces, esta clase, la clase química de los haluros, está caracterizada por los iones halógenos, electronegativos dominantes, cloro, bromo, flúor y yodo. Los haluros o halogenuros comprenden los 80 minerales químicamente relacionados con diferentes rocas de diferentes orígenes geológicos. En nuestro país, especialmente, lo tenemos, como dijimos, en los salares, caso del cloruro de sodio fundamentalmente, y también en viejos depósitos de sales marinas, que es el caso del río Colorado, en la cuenca Mendoza. También entra un pedacito dentro de Neuquén, que es una cuenca marina, donde también tenemos no solamente las sales potásicas, también cloruro de sodio, ¿no es cierto?, halita. Los más comunes son los cloruros y los fluoruros. Corresponden a las sales de los ácidos halógenos, cuyo hidrógeno ha sido sustituido por metales alcalinos.
como puede ser el potasio, el sodio, el litio, el rubidio y el cesio, o alcalinos térreos, como calcio, estroncio, bario y radio, así como por metales pesados, cobre, plata, etc. En los procesos magmáticos, el flúor y el cloro están como aniones suplementarios en la composición de una serie de minerales pegmatíticos y también en la masa fundamental de los elementos que forman las disoluciones hidrotermales, depositándose como cristales de fluoritas y en las inclusiones de los fluidos de los minerales, el caso de la alita. El desprendimiento de ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico de los productos gaseosos de las erupciones volcánicas, a veces en grandes cantidades, prueba que el cloro y el flúor son parte integrante de los productos volátiles de los magmas. En condiciones exógenas, ¿no es cierto?, en condiciones medioambientales, externas, digamos, de la dinámica exógena, el sodio, el cloro, el potasio, el cloro de potasio, o sea, el cloro de sodio, perdón, el cloro de potasio, el cloro de magnesio, forman grandes mantos en el fondo, se hace de los mares, en el caso de las sales magnesianas, por ejemplo, o potásicas, y de los lagos que se secan, formando los salares, especialmente en zonas volcánicas, juntamente con los boratos, sulfatos y otros compuestos solubles. Bueno, acá es muy importante destacar que en el caso de los salares, el cloro y el magnesio, no, perdón, el cloro y el magnesio, no. El potasio y el magnesio, ¿no es cierto?, no llegan a formar minerales, por lo tanto quedan en la salmuera de los salares. Entonces, lo que se forma es cloruro de sodio, dentro de los cloruros estamos hablando, también otras evaporitas, pero lo que no llega a precipitar, y cosa que sí ocurre en los ambientes marinos, donde precipitan las sales potásicas y magnesianas, en el caso nuestro, ¿no es cierto?, de los salares, quedan directamente en la salmuera. De ahí uno lo puede recuperar. Es muy, digamos, una de las cosas positivas que tenemos los salares es que podemos aprovechar no solamente el litio, sino también en algún momento, cuando económicamente así sea, el tema del potasio. Los fluoruros, en el caso del magnesio es al revés. El magnesio es un elemento perjudicial dentro de la salmuera. Cuanto más rica en magnesio son, peor calidad de salmuera tenemos. En el caso de que estemos trabajando con litio fundamentalmente. Bueno, los fluoruros son hidrotermales, se presentan también en rocas ígneas y sedimentarias. Los cloruros de plata se presentan en las partes superficiales de los depósitos de sulfuro y sulfosales de plata en zonas áridas, que es lo que decíamos. Recién, caso de las minas estas del norte de Chile, sobre todo Chañaral, que fue una mina o Chañarcillo, o también, ¿no es cierto?, Guantajaya. En cambio, los bromuros y yoduro de plata se presentan en la zona de oxidación de regiones tórridas. También se los encuentra, en el caso de los yoduros, también se los encuentra en Chile. Parcialmente las sales aloideas, ¿no?, son formaciones secundarias modernas y en parte también producto de sublimación de los volcanes, como ya dijimos. Nosotros, digamos, si uno mira la mineralogía argentina, la mayor cantidad de minerales que silvita, salmiac y demás, son los que descubrió la Universidad Nacional de Salta, el doctor Viramonte, el doctor Sureda, en las fumarolas, como precipitado de la fumarola en la isla de Decepción en la Antártida. Así que, digamos, para tener una idea de dónde se producen estas sales. Es más, en las fumarolas, gracias a la precipitación que se van formando de este tipo de sales, se puede saber si la fumarola está aumentando su temperatura, ¿no es cierto?, cuando se hace más naranja hacia los costados, que está subiendo la temperatura, y cuando se hace más blanca hacia el interior, quiere decir que está bajando la temperatura. Pero es una cosa que hay que verla, obviamente, en el lugar. Las especies más importantes se han originado por la cristalización en el agua de mar o de los lagos salados. En la industria del petróleo se detectan grandes cantidades de sal en los domos salinos de origen diapírico, que es lo que estábamos comentando, que mostramos algunas imágenes de la importancia que tiene la sal cuando fluye, rompe la estructura y forma trampas petroleras, sea en domos, clásicos domos, o domos diapíricos, o directamente, ¿no es cierto?, en diapiros.
Bueno, simplemente les vuelvo a poner la bibliografía como recordatorio y les comento que dentro de poco va a salir este libro, ya está en prensa, que se llama Mineralogía Recreativa, reflexiones en torno al fascinante mundo mineral, y que es un libro que escribí aprovechando la pandemia, en los meses que tuve que estar encerrado, aproveché para escribir este libro de mineralogía, que ha sido prologado por el doctor Guillermo Chon Díaz de Chile, el mayor experto que conocemos en nitratos, y la doctora Norma Rossi Toselli de la Universidad de Tucumán. Así que bueno, ya dentro de un par de semanas seguramente ya lo tendremos disponible y por supuesto ahí vamos a tener en la cátedra para todos los que quieran tenerlo a mano y bueno, después ya los que lo quieran adquirir personalmente será cuestión de que lo hagan por su propia cuenta. Bueno, dicho esto, no sé cómo salimos de acá, pero bueno, ya vamos a ir por acá. Ahí está. Bueno, dejo de presentar. Ahí estamos. Bien. Bueno, hemos terminado incluso en tiempo y forma, así que tenemos tiempo para algunas preguntas. No Hay alguna. sé, yo te pediría, Mauro, si ¿Sí? querés hacer algún redondeo, sobre todo contar tu experiencia con los minerales, con las floritas en el Cerro Ratones, o sea, no sé si querés que abundar en alguno de estos minerales y ahí podemos ir también incorporando más información. No, bueno, rápidamente, yo ya en las prácticas los chicos estuvimos viendo bastante la florita, hoy justo vimos el práctico de ensayo de tubo abierto, tubo cerrado, y les mostraba ese video bastante didáctico sobre cómo la florita puede ser fosforescente a la llama del mechero y también de crepitar, que son algunas de las propiedades que puede presentar. Y también hablábamos de la amplia gama de floritas que tenemos, ya que es un mineral halocromático que puede presentar una diversidad muy grande de colores. Y comentando lo de la florita negra, que usted hizo alusión, Tanto también muchas veces se le llama florita fétida, porque la radioactividad a la que está expuesta esa florita al momento en que se forma, genera de que se destruya totalmente todo el retículo cristalino que tiene el mineral. Eh, esa causa de la presencia de la radioactividad no solamente puede destruir el retículo cristalino, sino dejar huecos dentro de lo que es la estructura cristalina de la florita, y esos huecos son los conocidos huecos de color, que son los que provocan, absorben la energía lumínica y son los que provocan el color negro que tiene la florita. Esa variedad se la conoce como antozonita. Algo que también hay que dejar claro, que mucha gente piensa que esta florita que está expuesta a la radioactividad es radioactiva, y en realidad no es así porque la única relación que tiene con respecto a la radioactividad es estar expuesta y que se destruya todo su retículo cristalino. Y bueno, como usted mencionaba, la florita es un mineral muy importante porque en la industria es un fundente que se utiliza muchísimo. ¿Mm? Más que nada también se utiliza mucho en la industria del vidrio, así que yo a los chicos todo el tiempo les hablo bastante de la florita, no solamente porque es importante, sino porque uno conoce bastante del tema. Eh, algo, justo estaba viendo en el chat que hay algunas preguntas, doctor. Sí, No sé he si, visto. si las quiere leer usted o se las leo yo. Sí, por ejemplo, la que le dice si la yodargirita y la bromargirita son menas de plata, digamos, originalmente, hace muchos años, digamos, en el siglo XIX, cuando empezaron a encontrar, digamos, se empezaba a explotar las zonas superficiales de los yacimientos, de todos los yacimientos de sulfuro, sulfosales
plata que había en el desierto, sobre todo en el desierto del norte de Chile. Ahí podían llegar a hacer una mena, digamos. Originalmente se sacaba todo eso porque había plata nativa, había todas estas platas córneas, que era el cloruro de plata, digamos, pero también aparecía una mezcla, sobre todo yo de argirita, porque una de las cosas que es muy rico el desierto del norte de Chile es en yodo. Todavía por eso es la gran discusión sobre la génesis, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con el bromo, que a pesar de que la broma argirita generalmente son de regiones tórridas, en el caso del norte de Chile, digamos, porque tiene una gran influencia de lo que es los sprays marinos, todos los nitratos son ricos en yodo, también tienen bromo. Al final, digamos, las zonas donde hay mineralizaciones de plata que han sido afectadas por el cloro, el yodo y el bromo, han terminado generando cloruros, yoduro y bromuros de plata. Pero vuelvo a repetir, en ese momento se podía sacar, y hay muchos trabajos publicados en el siglo XIX de lo que hacía sobre todo Domeyko, el gran mineralogista chileno-polaco que estudió todas las mineralizaciones del norte de Chile, y que después, bueno, el nombre de la cordillera que separa el Salar de Atacama de la depresión central, donde están los nitratos, justamente se llama Cordillera de Domeyko. Bueno, él fue uno de los que más investigó esta cuestión, por qué se formaban todos esos minerales. Y también está, bueno, de ahí parte toda la génesis de los nitratos y demás. Entonces, sí y no, era una mena en su momento, hoy ya no lo es. O sea, hoy, digamos, nadie se le ocurriría, ¿no es cierto? Si encuentran una vetilla por ahí, un poquito en una zona de oxidación, yacimiento, encuentra un poco de yodalgirita o de bromalgirita, nadie se le ocurriría hacer otra cosa que usarla como mineral de colección o de muestra mineralógica. No sé si querés agregar algo de eso, Mauro. No, no, está bien. Bueno, después preguntan por el tema del Salar de Atacama, ¿no es cierto?, sobre el Sí, tiempo que le llevó a concretar su madurez y cuáles sí. son los factores que implican que el salar llegó o no a su madurez total. Y bueno, ahí hay mucho para decir, ¿no es cierto? Este es un tema bastante largo, pero, bueno, hay otra pregunta que justo yo iba a comentarte recién cuando hablaste de la antozonita. Ahí Martín Toro pregunta si es lo mismo que pasa con el cuarzo ahumado, exactamente esa, es la Sí. misma, yo iba a comentar exactamente ese punto, así que bueno, Ujú. queda contestado, es la misma historia. Sí, Los cuarzos negros, tiene un nombre, los moriones. Bueno, en el caso de todos los salares de los Andes centrales, ¿no es cierto? La cuestión de la madurez ha tenido que ver, eh, lo que pasa es que hay que distinguir, una cosa son los salares de la Puna, que tienen una edad, y otra cosa es el salar de Atacama, que es un salar completamente diferente, que tiene otro marco tectónico, ¿no es cierto? Es una zona distensiva en medio de un orógeno compresivo. O sea, el salar de Atacama hay que analizarlo de forma diferente. Pero yendo a lo que nos interesa, que es simplemente la madurez, ¿no? Está relacionada fundamentalmente con el tema de la cantidad de agua que recibe, digamos, en el caso de los salares, que, como Uyuni o todos los salares de la Puna Norte nuestro, que están afectados, digamos, por las corrientes húmedas que vienen del anticiclón atlántico, todo lo que pasa, digamos, supera la sierra subandina, pasan de la cordillera oriental y llegan hasta el borde de la Puna, generan inundaciones anuales que hacen que haya una renovación de la capa de sal y el ingreso permanente de clásticos en la cuenca. Entonces, hay una mezcla de evapofacies y de clastofacies, ¿no? Entonces, para que un salar sea maduro, tiene que ser el caso de Arizaro, por ejemplo, el mejor ejemplo es Arizaro, en donde, ¿no es cierto?, tiene toda una costra, son 100 kilómetros de una sola costra fósil, una costra fósil, lo mismo pasa con el Salar del Rincón, que ya está siendo destruida. Por eso nosotros hablábamos con Igarzábal, cuando publicamos nuestro trabajo en el año 1990, nosotros hablábamos de salares cristalinos y salares terrosos. Luego vino John Houston, que en el año 2011 publicó un trabajo en donde los clasificó en salares maduros, a los salares que tenían
un desarrollo de halita, no solamente en superficie, sino en profundidad, y salares inmaduros, los que tenían una mezcla de facies evaporíticas, o sea, evapofacies, y de facies clásticas, o sea, clastofacies. O sea, la arquitectura del relleno está la madurez del salar. Lo que pasa es que antiguamente se buscaba solamente, después del hallazgo en el año 1974 de Atacama, del salar de Atacama, como un gran yacimiento de litio, solamente se buscaba litio en salares maduros, como era el caso de Atacama, hasta que se empezó a ver de que también los salares no maduros o mixtos, por ejemplo, un salar mixto nuestro es el salar del hombre muerto. El salar del hombre muerto del lado oriental es un salar inmaduro, donde está la empresa, por ejemplo, Galaxy. En cambio, del lado occidental, que es donde está la empresa Livent o FMC, es un salar maduro. Está dividido por el Farallón Catal, que es una isla en el medio, y tiene un salar inmaduro y maduro, ¿no? Inmaduro en el oriente, maduro en el occidente. Entonces, cuando se empezó a ver de que también en los salares, en la parte inmaduro, había acuíferos, ¿no es cierto?, ricos en salmuera de litio, ahí ya cambió la historia y todos los salares pasaron a ser importantes para la búsqueda de litio, y es el caso actual del salar de Olaroz. El salar de Olaroz es precisamente un salar inmaduro, con muchísimas fases clásticas, pero bueno, tienen acuíferos ricos en litio en profundidad, que son los que se están explotando actualmente. Así que bueno, yo creo que esa es la explicación, y para Martín Toro, exactamente lo que el profesor Mauro explicó recién sobre la antozonita, o sea, la florita negra, sirve también para hablar del cuarzo ahumado o el cuarzo negro. También por destrucción de la estructura cristalina por el tema radioactivo. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, porque a pesar de que hemos ido bastante rápido, es un tema que da para hablar muchísimo más, pero como Sí, vamos a ir viendo también de vuelta, cuando veamos carbonato, de vuelta necesitamos mencionar al yeso, a los sulfatos y necesitamos a los cloruros, entonces vamos a volver a repetir muchas de estas cosas y al final se nos va a ir armando el cuadro. Lo que sí es muy importante que quede claro, y eso sí es pregunta de examen, es, tomen nota de esto, es no confundir lo que son secuencias marinas con secuencias continentales. En las secuencias continentales, caso de un salar de la Puna, cualquiera eligen el que más les gusta, ¿no es cierto? Tenemos carbonatos, que generalmente están muy, en la Puna los carbonatos están muy poco representados, algunos travertinos en algunos bordes de los salares, sería la fase, digamos, carbonática. Después la fase sulfática está representada por el yeso, pero nosotros también tenemos en la Puna otros minerales evaporíticos como son, ¿no es cierto?, la mirabilita y la tenardita. Esos son minerales evaporíticos clásicos continentales. La mirabilita y la tenardita nunca lo vamos a encontrar en secuencias marinas. Después vienen, ¿no es cierto?, los cloruros, el cloruro de sodio, ¿no es cierto?, y también podemos llegar a encontrar en los bordes de salares carbonato de sodio, que habíamos visto recién, algunos de esos carbonatos de sodio, ¿no? Ahora, lo que nosotros en la Puna se les llama la coipa. La coipa son los carbonatos de sodio, soda, natrón, pirsonita, hay varios minerales que forman ese paquete de los carbonatos de sodio. Pero nunca vamos a tener en secuencia marina, ¿no es cierto?, carbonato de sodio. Nunca vamos a encontrar en secuencia marina capas de trona. ¿No es cierto? Los yacimientos más grandes del mundo de trona están precisamente en lagos continentales, uno en Wyoming, en Estados Unidos, en la formación Green River, y otro, ¿no es cierto?, en Beypazari, en Turquía, ¿no es cierto?, en el plato de Anatolia. O sea, entonces, carbonato de sodio, sulfato de sodio, como el caso de la mirabilita o la tenardita, ¿no es cierto? Todos esos minerales son de ambiente continentales, ¿no? Y después los boratos, en su mayoría son continentales, pero también tenemos algunos boratos magnesianos que son de origen marino. Lo que sí, en una secuencia marina, tenemos también
calizas, es muy común encontrar dolomita, porque hay mucho magnesio, entonces se forman las dolomitas, junto con las, o sea, calizas, dolomita, después yeso anhidrita, después, ¿no es cierto?, el cloruro de sodio, la halita, por eso dije que la halita es exactamente lo mismo. Si uno encuentra una secuencia de halita y no tiene fósiles, no tiene algo que la identifique, nosotros no sabemos si esa halita se depositó en el mar o en el continente, porque ya digo, hay espesores de más de 1 kilómetro de halita en mar o en el continente. Pero en el caso de las secuencias marinas, arriba del cloruro, luego termina la sedimentación, digamos, la evaporación del cloruro de sodio, empiezan a precipitar las sales potásicas y magnesianas. Primero la silvita, después la carnalita, que es potasio-magnesio, después la bischofita, que es magnesio fundamentalmente, y finalmente, cuando ya se evaporó todo, ya no queda más nada que evaporarse, en la secuencia marina se depositan los boratos magnesianos, en los cuales se encuentra, por ejemplo, hidroboracita, que nosotros la tenemos como mineral continental, el borato de calcio y magnesio, también se encuentra en secuencia marina, o se encuentran otros minerales como saibelita, acharita, que son boratos magnesianos, que bueno, ya veremos cuando veamos borato, pero de todas maneras, para ir tomando en cuenta. Entonces, perdón. Lo que tiene que quedar claro entonces es esto. No pretendamos encontrar nunca grandes secuencias, digamos, lo sumo algún cristalito dando vuelta por ahí, pero no vamos a encontrar secuencias potásico-magnesianas en ambientes continentales. Y no vamos a encontrar sulfato de sodio o carbonato de sodio en ambientes marinos. Eso digo porque es pregunta de examen, porque por ahí empiezan a dibujar la columna cuando estamos tomando exámenes presencial, ahora estamos haciéndolo virtual, y una de las clásicas equivocaciones era poner vaporitas marinas en ambientes continentales o vaporitas continentales en ambientes marinos. Así que bueno, no sé si querés Bueno, agregar algo más. no, está bien, doctor. Si no hay más nada, si no queda ninguna otra pregunta, bueno, ya daríamos por concluida la clase. Bien. A pesar de los inconvenientes técnicos, porque hay Matías de Boc, pregunta si era él o éramos nosotros los que estábamos en otra diapositiva. Lo que pasa es que, bueno, seguramente no se dio cuenta que estábamos con este lío de que no Sí, no, podíamos. yo fui siguiendo la clase y sí fueron pasando, digamos, hasta el final. Así que, bueno, vamos a ver cómo mejoramos esto, porque ya digo, es un problema de tecnología del cual yo no soy afecto, pero bueno, ya vamos a ver cómo lo podemos ir superando de a poco. Así Bueno, que bueno, será entonces hasta mañana, y mañana veremos a ver si tenemos éxito. Por ahí yo me voy a enganchar un poquito antes, si quieres, Mauro, bien, bien, nos conectemos antes, y así lo podemos probamos. probar a ver si está funcionando bien el Power. ¿Eh? Bueno, bueno, doctor. Bueno, hasta mañana, y saludos a Rocío y a los demás que están ayudantes.